Buenos días. Los miembros del Consejo Editorial se complacen en presentar la obra Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Luis Salazar Herrera, ilustrado por Diego Garita Arce. Hoy nos acompañan el señor Marco Méndez, presidente del Consejo Editorial, la señora Carla Vargas Herencia, presentadora, el señor Diego Garita Arce, ilustrador. A continuación, vamos a darle la palabra a don Marco Méndez, presidente del Consejo Editorial. Estimado señor Diego Garita, diseñador e ilustrador de la obra, estimada señora Carla Vargas Herencia, comentarista de la obra, estimada audiencia, de parte de la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica, reciban una cordial bienvenida a la presentación de la obra Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, con el diseño gráfico e ilustración del señor Diego Garita. La Feria Internacional del Libro 2020 es un espacio propicio para compartir con la comunidad universitaria y nacional de las novedades editoriales de nuestra casa de estudios, siendo para el Consejo Editorial de la Universidad Nacional motivo de orgullo la presentación de este libro. El año 2020 ha presentado retos sustantivos al quehacer de las editoriales públicas universitarias, especialmente por los efectos de la pandemia y el impacto en la sociedad en su conjunto. A pesar de estas adversidades, la EUNA mantiene su compromiso con el fortalecimiento de la cultura y la identidad costarricense mediante sus obras, las cuales tienen un valor por su contenido científico, humanístico, y en esta obra, como la aquí presentada, por su valor estético, artístico y cultural. El trabajo del diseñador e ilustrador Diego Garita nos permite recuperar una obra de gran trascendencia literaria en Costa Rica y hasta cierto punto remozar su actualidad y pertinencia mediante el uso de técnicas de diseño e ilustración contemporáneas, permitiendo llegar a un público más diverso y extenso, tanto en el ámbito nacional como internacional, y especialmente captar la atención de las poblaciones jóvenes, siendo ello una parte de las motivaciones que le inspiraron para su creación. La editorial de la Universidad Nacional ha buscado destacar en el medio científico y literario por la calidad de sus obras. Desde ese punto de vista, el libro Cuentos de Angustias y Paisajes, con el diseño e ilustración del señor Diego Garita, nos permite cumplir esa misión, dando como resultado una obra con acabados detallados y una impresión de alta calidad, permitiendo a nuestra comunidad de lectores y lectoras disponer de una experiencia más completa desde el punto de vista editorial y también artístico. La editorial de la Universidad Nacional recuerda gentilmente a nuestra comunidad académica y nacional que todo su catálogo puede ser adquirido en su tienda en línea, y durante la Feria Internacional del Libro ofrecemos un significativo descuento incluyendo las novedades, con la finalidad de beneficiar a la sociedad y, más importante, fomentar la lectura. Nuevamente felicitamos al señor Diego Garita, diseñador gráfico e ilustrador, e invitamos a la consulta y adquisición de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcos. Vamos a presentar a la máster Carla Vargas, que es pintora, artista nacional, académica de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, y a don Diego Arce Garita, licenciado en Arte y Comunicación Visual, con énfasis en diseño gráfico, profesor del Colegio Humanístico, y como artista también han participado en una exposición colectiva llamada Imágenes Necesarias. Don Diego y doña Carla nos van a hacer un diálogo entre ellos sobre la obra y el trabajo realizado en esta misma. Quedan ustedes listos. Bueno, buenos días. Voy a hacer una brevísima introducción antes de hacer como una dinámica un poco más, una conversación entre Diego y yo, para hablar un poco del proceso de esta publicación. Bueno, yo fui la tutora de Diego en el curso de trabajo de graduación final, modalidad de evento especializado para optar por el título de licenciatura, en el que Diego realizó las ilustraciones y la propuesta de diseño editorial
del libro Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, que hoy tenemos el agrado y la oportunidad de presentar con el sello editorial de la Universidad Nacional. Esta propuesta editorial e ilustraciones de los cuentos son parte de los componentes que se desarrollaron como parte de una estrategia gráfica mucho más amplia que formó parte del proyecto de graduación. La intención inicial fue motivar a jóvenes en secundaria a leer literatura costarricense, pero sin duda puede ser de interés de cualquier persona que disfrute de la lectura. Esta publicación de Cuentos de Angustias y Paisajes, además de los 30 cuentos del escritor Carlos Salazar Herrera, incluye las ilustraciones de Garita realizadas digitalmente mediante la técnica del polyart, técnica que consiste en la fragmentación de la forma mediante polígonos. Desde mi perspectiva, las ilustraciones de Garita generan nuevos diálogos con los cuentos. Por lo tanto, esta publicación ofrece una nueva experiencia para los lectores de un libro que muchos ya conocemos y que ojalá las nuevas generaciones se animen a conocer y a viajar a través de él para tener un acercamiento a la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. Las ilustraciones de este libro son una invitación a sumergirse en las palabras del autor, el paisaje rural, la cotidianidad y vivencias de la vida de aquel entonces. En algunas páginas se puede apreciar cómo las imágenes se abren, se descomponen para dar protagonismo al texto y en otras páginas los polígonos se agrupan y reconfiguran, ofreciendo representaciones de paisajes, objetos o personajes que en lugar de cerrar, abren las posibilidades de significación de la lectura. En palabras del escritor canadiense Perry Nodelman, los dibujos cuentan su propia historia. Las ilustraciones de Diego en este libro que tengo hoy aquí en mis manos hacen evidente la admiración de Diego por el autor Carlos Salazar Herrera, quien fue además periodista, dibujante, escultor y grabador. Y entonces aquí inicio algunas preguntas para Diego, para que nos comparta él en primera persona sobre esta experiencia. Primero, bueno, pues cómo surge esa admiración por el autor y la decisión de desarrollar pues esta propuesta a partir de esta obra literaria. Muy bien, primero, buenos días a todos. Buenos días, Carla, doña Alexandra, don Marco y a todos los amigos que nos acompañan. Bueno, es que acá viene todo desde muy atrás y esto pues es parte de lo que quisiera también conversar con todos y todas. Yo inicialmente no era muy fiel, muy creyente de la lectura y en el cole cuando pude tener la oportunidad de leer a don Carlos, me surgió como ese chip ahí con él directamente de sus textos, porque era un texto muy fácil de leer y que uno podía interpretar de diversas maneras. Entonces, desde ese momento quedó por ahí en mi cabeza rondando las palabras, su forma de escribir y el nombre del autor. Posteriormente, ya tuve la oportunidad de conocer un poco más acerca de su trabajo estando ya en la universidad y cuando estuve en el área de grabado, ahí en la Escuela de Arte y Comunicación, me tocó hacer una reseña, una investigación acerca de su obra en grabado. Entonces ahí pude empezar a descubrir mucho más acerca del trabajo de don Carlos. De esta manera, desde ahí fue donde ya inició una admiración por su labor, tanto a nivel de gráfica como a nivel literario, y fue donde empecé a leer y a escudriñar un poco más en todos sus textos. En el cole había leído 2, 3 cuentos de él, y ya estando en la U fue donde empecé a buscar más obra y a leerme el libro completo de Angustias y Paisajes. Y cuando ya tuve la oportunidad en el curso del trabajo final de graduación de plantear la propuesta, no dudé un segundo en escoger esta obra porque es una obra que tiene mucho valor y mucho significado para mí y por el momento histórico en el que fue editada, ¿verdad? Que fue en el periodo de transición de la
de la Costa Rica del 48 y después del 48. Entonces, al estar en ese periodo también por ahí tiene un acervo y un valor en lo que es identidad costarricense, que como decía ahora don Marco, es importante rescatar y es importante que tengamos siempre, siempre presente. Entonces, por ahí es donde surgió esa cercanía y esa admiración al trabajo de don Carlos. Y posteriormente, ya cuando empecé con el trabajo y pude contactar a los familiares de don Carlos, principalmente con la que dialogué fue con doña María Enriqueta Salazar, su hija, la admiración fue todavía mayor. ¿Por qué? Porque en palabras de doña María Enriqueta, todo lo que pude conversar con ella, todo lo que me contó de don Carlos, su forma en cuanto a lo que ella llama las calenturas de papá, de ponerse a escribir o de ponerse a dibujar, que me contaba que don Carlos se ponía así todo rojo y sudaba y era ese fervor y ese hervor por escribir y que se encerraba y que doña María Enriqueta me contaba, papá no salía de su estudio porque estaba escribiendo y a papá no lo podíamos interrumpir y cuando él salía de ahí era como aquella forma en la que él ya se despejaba por completo y yo decía, wow, qué fuerte y qué similar al trabajo de todos nosotros siempre, porque la parte artística, usted no me puede dejar mentir, cuando nos sentamos a trabajar, pasa el tiempo y pasó todo a nuestro alrededor y no nos dimos cuenta. Incluso muchas veces nos da el amanecer trabajando y decimos en qué momento pasó la noche, pero es para mí de mucho valor todo esto, porque es como tener un vivo ejemplo en otra persona de lo que nos pasa siempre a todos nosotros y que en realidad la labor artística y la admiración que tenemos hacia él es el trabajo de nosotros siempre, ¿verdad? Ese amor por el arte, ese amor por el hacer y por el quehacer, y porque las personas que van a ver nuestro trabajo lo disfruten. Creo que siempre lo he pensado, el valor artístico de toda obra no es únicamente exponer o no es únicamente decir publicar, sino la obra está completa hasta que llega al espectador, hasta que llega al usuario y ellos son los que terminan de completar la obra. Entonces, esa admiración de don Carlos ahí con su trabajo en repertorio, con todo lo que fue su larga labor tanto en la Universidad de Costa Rica como en otras instancias acá del país donde la parte cultural, ¿verdad? La parte artística siempre fue su norte. Don Carlos fue también de los primeros y de los fundadores de Radio U. Entonces, son muchas cosas las que uno, desde la parte artística y desde la parte de la producción, ¿verdad? Le agradece por todo lo que él dio. Y ahí también, debo decirlo, el libro en sí es un vivo homenaje al trabajo de él. Y vuelvo a doña María Enriqueta, donde ella me decía, papá estaría sumamente feliz y orgulloso de ver que un muchacho así como usted, jovencito, aunque ya yo no me siento tan jovencito, venga y haga esa apropiación del trabajo de él y que lo tome a él como referencia. Entonces, por ese lado, de verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para doña María, para don Carlos, por esto que tuve la oportunidad de realizar, ¿verdad? Claro. Bueno, otro aspecto que ofrece esta publicación, además de lo que hablamos de las ilustraciones, es también en cuanto al diseño, y que es un formato más amplio para la lectura y el recorrido de las imágenes. A mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre aspectos y decisiones más técnicas. Por ejemplo, háblanos por favor sobre el porqué de la decisión de diseño editorial y la razón del formato, ya metiéndonos más como en esa otra vertiente. En la parte de diseño. Bueno, igual desde muy pequeño pude crecer en talleres litográficos. Mis papás son de artes gráficas los dos. Y siempre tuve una fijación y una admiración por formatos que tuvieran como
punto principal al usuario. Ya estando un poquito más grande, ¿verdad? Y ya estudiando en la U y demás, empecé a entender y a darle valor a una palabra que muchas veces en diseño gráfico nosotros no tomamos muy en cuenta o lo dejamos más para la parte como arquitectónica, la parte ambiental, que es el confort. En una clase con mi amigo y profesor Eduardo Berto, él me decía que el confort en cualquier labor de diseño es sumamente necesaria para que el diseño en sí esté bien logrado. Y yo me ponía a pensar qué diferencia hay entre un formato rectangular o un formato cuadrado para una publicación. Y yo decía, ahí la palabra confort tiene mucho valor, porque en un formato rectangular, si yo lo abro y es un formato amplio, grande, va a ser muy incómodo para el espectador utilizarlo. En libros de bolsillo, por ejemplo, es muy importante que el formato vertical rectangular por el uso y el andarlo siempre a mano en el maletín, en la bolsa. Pero en este caso, al ser un formato grande, pensé en el formato cuadrado para darle como ese espacio, esa libertad y ese confort al usuario a la hora de leer. Entonces, bueno, cuando planteé la primera propuesta, el formato era un poquitito más pequeño. Ya luego, conversando con doña Alexandra y las personas de la editorial, me dijeron que había una posibilidad de hacer el formato un poco más grande, a lo cual yo no me opuse, ni mucho menos, más bien me alegré, porque es de lo que uno siempre va a buscar, tener como más posibilidad para todo esto. Entonces, de esta manera, al ampliarlo al formato de 10 por 10 pulgadas, el texto puede respirar muchísimo más. Entonces, desde mi perspectiva editorial, el espacio vacío siempre es muy importante, pensando principalmente en el espectador, en el usuario. Entonces, por eso es que el libro en sí, el formato es cuadrado y pues tiene mucho espacio vacío, pensando en el confort y en una lectura que sea más amigable para cualquier usuario. También ahí viene un detalle importante, que es el color de la tipografía. No, no está en color negro, sino está en color gris. Eso también baja un poco más la intensidad del texto en cuanto a lo que es tintas y demás. Entonces, también para buscar ese confort para todos y todas los usuarios y espectadores. Ok, me indica Carla, doña Alexandra, don Marco, que se fue la luz ahí donde ella vive. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo mientras Carla resuelve. Pues Diego, sigamos conversando para que la gente que nos está viendo pues no pierda el interés con respecto a aspectos que usted considera importantes de su obra y de la técnica que utilizó para la ilustración. Ok, perfecto. Bueno, la técnica de Low Poly Art es una técnica que se empezó a trabajar a principios de los años 90, principalmente con la elaboración de videojuegos. Entonces, de esta manera, lo que los videojuegos buscaban o los diseñadores de videojuegos buscaban era darle una experiencia del mundo del videojuego a los usuarios que fuera un poquitito más elaborada, un poco más amplia, que fuera menos plana. Entonces, de esta manera empezaron a crear volúmenes por medio de polígonos para poder darle como esa experiencia. Si nosotros lo vemos en cuanto a tecnología, ahorita sería una tecnología sumamente surrealista porque no habría un apego tan cercano a la realidad de lo que era ese tipo de ilustración para el uso que se le quería dar. Sin embargo, en ese momento, recordemos que no había
de las tarjetas gráficas, la memoria, incluso de los diferentes componentes de video, no era la misma que tenemos ahorita. Entonces en ese momento fue un boom para poder empezar a meterle una mayor dinámica, un mayor color y demás a los videojuegos. Entonces, esa técnica se empezó, como digo, bajo esa línea a principios de los años 90. Ahora, la elección de utilizarla para la ilustración de los cuentos viene a raíz de diferentes conversaciones que yo tuve con mis estudiantes del colegio humanístico, donde con algunos de ellos me acerqué un poco más y les preguntaba acerca de lo que esperarían para esta propuesta. Entonces ya les comentaba un poquitito acerca de lo que eran los objetivos y lo que quería abordar con la propuesta y con la estrategia de comunicación para que ellos se interesaran por la lectura, y entonces me hablaban acerca de las técnicas tradicionales, de que generalmente los cuentos, los colores, las técnicas que se utilizan son como más para niños y todo esto. Entonces los chicos me decían que a ellos les gustaría ver una propuesta que fuera diferente, algo que fuera más cercano a la realidad de ellos, y que a partir de eso algo que les llamara la atención. Entonces, de esta manera yo me puse a investigar acerca de lo que era diferentes técnicas, a conversarlo incluso con Carla, ver otras posibilidades. Y acá fue donde los mismos chicos me empezaron a meter, ¿verdad? Que utilizáramos la estrategia de la tecnología, que utilizáramos la tecnología para trabajar. Por acá me indica Carla que ya regresó la luz, entonces en cualquier momento ya se puede volver a incorporar. Entonces, de esta manera, los chicos ahí tuvieron un gran aporte a mi investigación y a la labor de diseño, y ahí fue donde quise dar vuelta por completo ok, me indica Carla que no puede ingresar, entonces no sé si por ahí le pueden ayudar. Ahí fue donde empezamos a darle vuelta como a la investigación, y fue donde empezaron a surgir diferentes referentes. Y de esta manera fue donde encontré el polyart, ¿verdad? Una posibilidad que se podría dar. Yo en algún momento ya la había empezado a utilizar, pero no de la manera donde lo llevé a cabo, ¿verdad? Lo hice de una forma más exploratoria, y entonces con esta pude por ahí trabajarlo ya de forma un poco más profesional, más elaborada, ya empezar a ver desde la investigación el uso de los polígonos, de los triángulos, para empezar a crear estos volúmenes, y que pudiera darle esa experiencia sin limitar el imaginario de cada persona a la hora de hacer lectura de un cuento. Entonces, por ahí fue donde estuve, por dicha, la bendición y la gratificación de ver ya el trabajo terminado con todas las ilustraciones. Muy interesantes los aportes, Diego, y bueno, cuando uno analiza la obra, ¿verdad? Le tiene en sus manos, es notable también que en el proceso creativo de la misma hay una serie de decisiones, ¿verdad? Que usted va tomando como ilustrador, como diseñador del texto. Una de ellas tiene que ver con la decisión de en sí que plasmar en esa imagen de cada cuento, ¿verdad? Porque en cada cuento uno podría imaginarse muchas otras posibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer cuento, que trata sobre el puente, pues usted plasma la parte del puente, pero hay otras ideas, ¿verdad? Hay otras imágenes que evoca el texto, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del matrimonio, el tema del jinete. Entonces, tal vez si puede contarnos a la audiencia cómo es que usted llega a ese proceso de determinar, después de la lectura y análisis del cuento, cuál es la imagen que en su criterio plasma de mejor forma el sentido, ¿verdad? De cada uno de ellos. Don Marco, eso es muy buena pregunta, porque de hecho también me recuerda una situación que ya ahorita pues veo como anécdota, porque
cuando yo iba a empezar ya a ilustrar, recuerdo que en una de las sesiones de trabajo, Carla me preguntaba por el análisis literario de la obra y todo lo que había yo realizado para poder llegar a plantear la ilustración. Em, Ahí fue donde dije, ok, vamos a volver a leer, a releer todo el texto. Y entonces empecé a sacar todas las, las, las esencias o cada detalle importante del trabajo, del texto de Don Carlos, y empecé a descubrir cosas y detalles que quizá yo en algún otro momento no le había prestado atención. Ahí fue también donde dije, bueno, a nivel de diseño tengo que buscar la manera de tener otras posibilidades y entonces, como lo dije ahora al empezar, todo empezó desde muy atrás. Eh, Recordé la exposición que tuve de uno de mis maestros, de mis profesores y de los artistas que yo más admiro, que es Adrián Arguedas, cuando estuvimos en la exposición de él que se llamó Copistas en el 2012. Y Adrián tomaba como referencia imágenes que él veía necesarias para su trabajo. Entonces utilizaba el término del copista para apropiarse de imágenes y darle su propio sentido de comunicación a las pinturas que él planteó en esa exposición. De esta manera, yo dije, bueno, voy igual, bajo esa línea apropiándome de imágenes. Entonces, cada ilustración, don Marco, por ejemplo, tiene de una a dos, a tres, a cuatro, a seis y hasta ocho fotografías. Entonces, por medio del fotomontaje digital, las empecé a trabajar para que la calidad de la luz fuera similar, la atmósfera de color también se pudiera apreciar como si fuera una sola pintura, una sola plasta de color, ¿verdad? Y ahí tomé también como referencia a otros autores, artistas nacionales como Felo García, como Lola Fernández, el mismo Alejandro Sánchez, que ellos el paisajismo lo trabajaron de esta manera y que de una forma u otra también utilizaron por medio de las figuras geométricas abstracción en sus obras y en su parte artística. Entonces, de esta forma pude canalizar cada elemento y darle como esa parte visual a lo que nunca se alejara de Costa Rica. Eh, el trabajo, tuve la dicha que don Felo lo observara y don Felo muy emocionado me decía que para él era de mucha alegría y se motivaba mucho ver que el trabajo que él había traído a Costa Rica en los 60s, hoy lo podía ver también reflejado en el 2018, cuando fue la exposición. Entonces, esas palabras a mí me llegaron mucho porque el trabajo de Don Felo, ¿verdad? Y por otra parte, tuve también compañeros de trabajo en la U y demás que me decían que la esencia de las figuras y de las obras, desde la parte de la ilustración, nunca se alejó de Costa Rica. Ya en cada obra yo puedo identificar eh, algún paisaje, algo que se viene a mi memoria de algo que he vivido acá en el país. Entonces, eso también pues tiene mucha importancia y mucho significado y mucho valor para la elección. Por ejemplo, la elección de las paletas de color de cada una de las ilustraciones, eso es muy importante porque tiene que evocar el contexto y el concepto de lo que quiere decir cada uno de los cuentos. Hay cuentos que son por la mañana, hay otros que son como una actividad a mediodía, hay otros que son más en la tarde, o incluso hay unos que son prácticamente en penumbra a la noche. Entonces, hasta eso era algo que yo quería comunicar con, con las ilustraciones y por dicha se pudo lograr y se pudo hacer de cada una de ellas de acuerdo a la necesidad y a lo que queríamos comunicar con la parte de diseño, ¿verdad? Eh,
Bueno, Diego, parece que doña Carla sigue con problemas para poder ingresar. Qué lástima. A mí me gustaría saber un poco sobre, ¿se puede decir así, la fractología? ¿O, o tiene otro? No, sería la fragmentación. Bueno, Ok. hace varios años yo había visto otro trabajo parecido en esta técnica, pero es muy poco dentro de las clases que usted imparte en el colegio humanístico y todo. ¿Trabaja usted algo con los estudiantes en esta área? Bueno, el uso de técnica digital, doña Alexandra, sí lo trabajamos nosotros con los chicos. En el campus Omar Dengo tenemos ahí la posibilidad en laboratorio de poder trabajarlo. Y entonces con ellos trabajamos la parte digital. Ahora bien, cada uno de los chicos tiene libertad de hacerlo bajo la técnica que así lo decida. Em, hay una estudiante, Adriana Bastos, que después de ver el trabajo, a ella le gustó mucho lo que hice y me empezó a hacer preguntas acerca del trabajo. Y yo con todo el gusto le empecé a contestar cómo se hacía, cómo era que se trabajaba. Y para mi sorpresa, en las vacaciones del periodo de transición 2018-2019, eh, estaba yo ahí revisando mis redes sociales y veo que Adri hace un posteo en Instagram y, y era con el uso de la técnica. Entonces, para mí fue de mucho impacto ver que ella pone, no me quedó como el del profe, pero lo intenté. Y yo dije, wow, esto fue algo muy fuerte para mí porque no imaginé que alguno de los chicos tomara como referencia mi trabajo. Siempre he buscado referentes yo, pero nunca que un estudiante tomara como referencia lo que yo estaba haciendo. Entonces, después de eso, Adri ha venido por ahí trabajando la técnica y yo siempre se lo digo, no piensen que está mejor o peor que yo, piensen que en algún momento la va a perfeccionar al punto que el alumno va a superar al maestro. Entonces en el cole sí trabajamos diferentes técnicas digitales con ellos, tanto en la parte de ilustración como en fotografía. Y bueno, las ilustraciones en sí son fotografías fragmentadas. Esto tiene un motivo, doña Alexandra. El hecho de a nivel conceptual, yo tomar una obra que ya pues había escrito e ilustrado don Carlos y poder hacer una deconstrucción del texto, una deconstrucción de la obra gráfica y yo hacer una reconstrucción desde mi perspectiva en el 2018 de lo que fue este trabajo a nivel de ilustración. eh, es todo un concepto que se amarra bajo esa línea del fragmento, de cómo una obra que para muchos es desechada, porque incluso en palabras de doña María Enriqueta, ella me decía, Diego, vieras qué triste llegar a una librería y preguntar por la obra de papá y que la persona encargada me diga que no, que esa obra no está, y yo me pongo ahí en la librería a buscar libros y por allá en una esquina, en un cajón eh, tirado, está el libro de papá. Alguien que no sea como yo y que venga a buscar algo, no va, de nada más se va a quedar con la experiencia que la persona, ¿verdad?, acá encargada de la librería le dio, que la obra no está o no la tienen o no existe o no sabe quién es Carlos Salazar Herrera. Entonces, yo conversando con Carla, le contaba acerca de esto, de cómo una obra, ¿verdad?, es prácticamente desechada, es olvidada, es tirada a la basura, aunque duela y aunque suene feo. A mí eso me dolió decirlo incluso ahorita, pero ver ese fragmento del papel arrugado, del papel a botarse y cómo uno muchas veces del basurero eh, vuelve a tomar eso, lo rescata y uno trata otra vez de abrirlo. Entonces las obras, ¿verdad?, a nivel ilustrativo también tienen esa parte visual presente de cuando uno el papel lo arruga y lo va a botar, lo va a desechar y quiere volver a darle una nueva vida. Ya el daño estuvo hecho. Entonces, por eso también fue la utilización de la técnica, porque también me daba como chance de poder transmitir eso para todas las personas, ¿verdad?
Bueno, ya regresé y me disculpo por la desconexión, pero acá se fue la luz y es parte de los gajes de estar de los gajes del oficio de estar en directo. Así que bueno, seguimos. Este, Diego, bueno, hablando un poco esto del proceso creativo, si nos cuentas cuáles son los principales, digamos, referentes visuales, gráficos, con los cuales te retroalimentaron el proceso tuyo. Claro, como lo dije ahora, hace un ratito, bueno, el trabajo de Adrián, ¿verdad? Sin duda alguna, a nivel de concepto, de apropiación de la técnica, del copista, de la imagen, es uno de los referentes más fuertes y principales para poder dar solución al trabajo. Y ya desde la parte de lo que es el paisaje, el manejo de la paleta de color, el realismo e incluso la geometrización de la imagen, yo no puedo decir o puedo decirlo más bien como ampliamente, el trabajo de Don Manuel de la Cruz González, del mismo Felo, de Inora Volandi, Lola Fernández, ellos acá en lo que fue referencia nacional, Alejandro Sánchez, fueron como los principales que yo quise utilizar, porque la paleta de color de ellos a nivel de paisaje es una paleta muy realista y es una paleta que evoca mucho el paisaje costarricense, los entornos, los pequeños nichos que tenemos en todo Costa Rica. Y en cuanto a lo que fue ya el polyart, ¿verdad? Paul Duarte, el francés, sin duda fue el referente principal porque Paul incluso es muchísimo más realista de lo que fui yo en las imágenes. Él, en la obra de Paul hay que acercarse mucho para empezar a identificar los polígonos. Yo quise hacerlo un poquitito más abstracto porque sí era muy importante para mí dar pie a que el usuario pudiera tener ese imaginario del cuento y no obligarlo a una imagen que yo diga, sí, esta es la realidad del cuento, no, sino darles como ese espacio para que ellos pudieran empezar a imaginar, a descubrir objetos, a descubrir elementos en las diferentes ilustraciones y pues creo que todos los referentes fueron sumamente importantes para poder lograr a nivel visual esta propuesta. Si nos hablas un poco también como de la relación texto-imagen, de cómo la pensaste cuando estabas haciendo las ilustraciones y también, digamos, de aspectos que vos podés como identificar a partir del proceso de investigación que encontraste, que querías generar, digamos, en esta relación y en este diálogo entre imagen y texto. Ok, acá hay un punto importantísimo, ¿verdad? El costarriqueñismo y el trabajo, la labor que realiza don Carlos a nivel de conocer, ¿verdad? En primera persona prácticamente cada uno de los cuentos y estar detrás de ellos. em, es de mucha valía y de mucha importancia. Entonces ahí también pues agradecerle a mi compañero de trabajo, Michael, allá en el Campus Coto, que él me ayudó muchísimo con identificar esas palabras que a veces tal vez nosotros no podemos entender bien. Y a partir de eso, vamos a poder dar y a poder tener como esa cercanía. Entonces, en ciertas palabras que Michael por ahí me decía, yo ponía énfasis, ¿verdad? A nivel visual, a nivel de elementos y de lo que quería representar en la gráfica. Em, la relación con el texto es directa y como le decía hace un ratito a don Marco, cada detalle de cada cuento es de suma importancia y lo que la ilustración busca es ver reflejado no solo una escena, sino, y tampoco busco como que la ilustración esté el todo, ¿verdad? Porque igual en diseño siempre hemos dicho que menos es más y siempre hay que dejarle un poquitito al usuario para que él también ponga a trabajar la mente y a jugar con esos pues aspectos emocionales de cuando nosotros estamos viendo algún afiche, algún diseño y demás. Entonces, las ilustraciones por ahí tienen cosillas escondidas, cosas que uno a veces dice, un momentito, ¿y esto qué es? O qué significado tiene esto, o incluso la atmósfera, ¿verdad? Que hay cosas que por ahí en las sombras se esconden, o en las luces también. Em, Don Carlos escribía así, don Carlos entre líneas nos decía muchas cosas. Por eso es que les digo, para mí la obra en sí es una obra de mucha referencia a nivel de lo que es identidad costarricense,
porque es el vivo ejemplo de lo que la sociedad vivió y plantea diferentes problemáticas que al día de hoy, a la fecha, en la actualidad, seguimos viviendo. Entonces, todo eso tiene relación completa y directa. No es traer una obra solo por traerla ahorita, no, sino tiene su valía, tiene su importancia y ojalá que a nivel de sistema educativo se pueda seguir dando pie a que este tipo de obra permanezca siempre viva y esté siempre presente, porque nos debemos al pasado y por eso es que esta relación es directa y es complementaria una de la otra. Como para ir cerrando, que me indican acá que el tiempo se agota, vos en confianza me has comentado que un curso, en particular un curso de generales, influyó para que volvieras tu atención a la literatura costarricense y que se desarrollara este proyecto, y además que hay otro aspecto crucial, que es el contexto familiar y que también de alguna manera determina estas ilustraciones y también el diseño del libro. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, bueno, el curso de generales que llevé con la profesora Paula Alonso se llama Medio siglo del cuento costarricense. Creo que marcó un antes y un después en el acercamiento mío a la literatura. Fue un poco loco porque en los cursos que no eran de carrera siempre busqué como reforzar y mejorar las debilidades mías. Entonces, por ejemplo, matriculé el curso Medio siglo del cuento costarricense porque la lectura no era uno de mis fuertes y en carrera necesitábamos leer muchísimo, muchísimo. Entonces, dije, bueno, voy a entrar por como suavecito y aquí, según yo, ¿verdad? En mi imaginación, entrando de esa manera íbamos a poder encontrar un camino a mejorar los hábitos de lectura. Y pues fue una sorpresa muy grata ver la seriedad con la que Paula esa vez nos planteó el curso y yo dije, wow, ¿dónde están todos esos autores? ¿Dónde están todos estos libros? ¿Dónde están todos estos textos que nosotros nunca hemos tenido pues a la mano? Y en realidad sí están a la mano. Entonces, ahí el curso era de 1900 a 1950. Sin embargo, Paula contextualizó desde un poquitito más atrás. Entonces, todos los autores que pudimos ver ahí, los diferentes géneros literarios que se han producido acá en el país, me llevaron a volver otra vez a encontrarme con la obra de Don Carlos y ver la forma en la que se analizaba, ver la forma en que se contextualizaba todo, ver la forma en que la misma profe nos decía, bueno, la actualidad, ¿verdad? Vean que esta problemática, vean que esto está siempre presente, vean que esto es un sello costarricense, y a uno también lo ponía a pensar muchísimo. Entonces, por ahí fue donde siempre busqué como cursos así, que no fueran como de carrera y que me pudieran dar algo más de nada más llevar el curso por llevarlo. Y ese fue uno. Y luego, desde la parte familiar, para nadie es un secreto que el libro en sí y la obra de Don Carlos, yo al leerla es como remembrar y volver a escuchar a mi abuelito cuando yo era un niño y que él en el corredor de la casa de mis abuelos, yo crecí con mis abuelos, nos empezaba a contar historias de lo que había sido la juventud de él, de lo que había sido, cómo mis abuelitos se conocieron, cómo se casaron, cómo fueron sus diferentes trabajos. Con mi abuela incluso a la fecha lo sigo haciendo. Cuando ella se pone a contarnos de cuando ella trabajaba en una lechería, cuando trabajaba en una pulpería, de cuando trabajaba cogiendo café, de cuando tenía que ir a dejarle almuerzos a su papá, a sus hermanos en las fincas. Entonces, al leer a Don Carlos, yo tengo un vivo recuerdo de lo que ha sido ese crecimiento con mis abuelos. Papá lamentablemente no pudo ver mi trabajo, no me pudo ver a mí realizado como profesional, pero, pero yo estoy seguro que él pues está contento, está feliz de ver que hasta en el libro tengo un vivo recuerdo de él siempre. Luego, tampoco voy a negar, ¿verdad?
lo que significa para mí entrar a un taller litográfico, el abrir el libro, el olerlo, ese olor a tinta, a papel nuevo, es recordar la forma en la que crecí con mis papás. Y entonces esa cercanía que siempre he tenido por la imprenta, por el otro lado, lo conversaba con mami, qué diferente fue la espera de la publicación y que me dijeran ya desde la editorial, ya el libro está listo, a cuando nosotros más bien estábamos trabajando en tener los libros listos y estábamos con toda la presión y todo. Acá más bien no era presión, era ansiedad de poder conocer ya cómo había quedado y ver el acabado del libro, ver todo lo que tiene en sí a nivel técnico, el sonificado en las partes de color, el tipo de papel, ¿verdad? Mate. Para mí, a nivel de diseño, yo amo sobre todas las cosas el mate y pues tener ese contraste entre mate y sonificado, el acabado que tiene, ¿verdad? Es pues maravilloso y me alegra mucho porque sé todo el trabajo que hay detrás de cada uno de los libros y por eso es que lo valoro tanto, tanto, tanto y pues eso me hace sumamente feliz porque he estado en los dos lados, tanto ahora en la parte de diseño y también he estado en todo lo que es acabado y producción y eso pues es muy gratificante para mí, para mi familia y pues para todos en general, ¿verdad? Los que están en mi entorno y en mi contexto. Bueno, a mí me hubiera gustado hacerte directamente más preguntas sobre diseño, ¿verdad? Pero bueno, aquí me dicen que tuviste el espacio para compartir y hablar sobre esos aspectos. Ujú. Entonces, bueno, nada más de mi parte, pues me queda cerrar diciendo que en lo personal yo me siento muy orgullosa, primero como tutora, ¿verdad? Del proyecto de graduación y ahora me siento muy orgullosa como amiga y como colega del trabajo que ha hecho Diego, de su compromiso también por lo que hace y su pasión. Y yo quisiera, bueno, nada más cerrar diciendo que en las ilustraciones y en el diseño de esta publicación converge el pasado y el presente. Y para mí este libro es una invitación a reflexionar sobre cómo nuestro presente determina la forma en que miramos el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Diego, pues agradecemos mucho a don Marcos como presidente de nuestra editorial, a doña Carla Vargas, por supuesto Diego. Me alegra mucho sus palabras de que haya quedado muy satisfecho con esas cositas que yo le incluí a su diseño, porque el diseño es suyo, pero bueno, las otras cositas tal vez fue mi aporte como editora, ¿verdad? Eso me alegra mucho porque usted como especialista en artes gráficas y en esta área en que trabajamos todos, pues eso me alegra mucho. Agradezco mucho la participación de todos el día de hoy. El tiempo siempre es corto, siempre falta tiempo para poder hablar mucho más cosas, ¿verdad? Pero habrán muchas oportunidades más de hacerlo. Diego, le digo que he recibido muchos muy buenos comentarios de su libro, de la obra, cómo quedó y todo, ¿verdad? Para que usted también conozca de eso. Imagino que a usted también le han dicho, pero a mí me han llegado también esos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Con mucho gusto. Muy buenos días, entonces, y aquí terminamos porque ya estamos sobre tiempo. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, muchas gracias. Buen día.